reunión. A veces sucede cuando comenzamos a grabar. ¿Cierto? Listo. Bueno, entonces, el tema de hoy, los errores a evitar en campañas de marketing digital, ¿cierto? Es un tema que me pareció interesante porque sé que les va a, digamos, hacer analizar pues varias cosas que a veces suceden a nivel digital, ¿cierto? Entonces, los errores que por lo general cometen las personas a nivel de marketing digital, pues pueden ser bastantes, ¿cierto? Sin embargo, pues acá vamos a analizar más o menos unos 30 errores que normalmente cometen las personas, ¿cierto? Entonces, pues listo. Iniciemos. Bueno, entonces, el error número uno, pues yo creo que lo hemos estado hablando, ¿cierto? No tener un plan y una estrategia de marketing digital, ¿cierto? En este caso, digamos que ya nosotros tenemos una plantilla en cuanto al proyecto que nosotros hemos realizado, pues se puede decir que prácticamente eso es una especie de estrategia y además un plan pequeño de marketing digital, ¿cierto? Las personas que ya desarrollaron, digamos, el proyecto, se han dado cuenta que en realidad es un documento muy sencillo de llenar, que no es un documento pues que nos acarree pues hacer 50.000 cosas, es un documento muy sencillo, ¿cierto? Pero pues es un documento que aunque sea sencillo, nos sirve para aclarar un poco en nuestra mente lo que tenemos que hacer a nivel de marketing digital, ¿no? Recuerden que si alguien quiere hacer preguntas en cuanto a esto, pues perfectamente lo puede hacer, ¿listo? Entonces, si alguien tiene alguna duda en el tema que estamos hablando, por favor lo puede preguntar, que no hay ningún problema, para eso estamos acá, ¿listo? Entonces, sí, decíamos, uno de los principales errores es que por lo general, y eso estoy seguro, me ha sucedido inclusive hasta a mí, las personas por lo general, digamos que cuando quieren ingresar en el mundo del marketing digital, eh, sencillamente dicen, bueno, vamos a hacer una campaña de marketing digital, ¿cierto? Y bueno, miremos a ver qué pasa. El hecho de decir miremos a ver qué pasa, pues digamos que es válido, ¿cierto? Porque igual también hay una parte muy importante en el marketing digital que es pues hacer como un test, ¿cierto? Comenzar las primeras pruebas. No siempre dentro de un plan nosotros pues vamos a sacar todas las cosas que necesitamos y ya el hecho que hagamos un plan, eso quiere decir que está perfecto, ¿cierto? Digamos que la parte de implementación en el marketing digital es absolutamente importante, pero digamos que sin embargo, pues también es necesario tener un plan previo, ¿cierto? Como les digo, las personas que ya llenaron y que entregaron su documento, que a propósito recordemos que tenemos hasta mañana al mediodía para podernos certificar. Quienes no lo han hecho, créanme que de pronto es posible que ni siquiera lo hayan revisado, pero es un documento que digamos no es tan complicado de llenar. Yo creo que los que ya pues lo han hecho, ¿cierto? Pues se sienten totalmente identificados, ¿cierto? Que esto no es algo pues complicadísimo ni nada de esto, pero es simplemente un plan de marketing digital le presenta a uno pues algunas opciones, ¿cierto? Y le hace, es similar a un plan de negocio, ¿cierto? Le genera unas preguntas o unas inquietudes que a veces uno, como quien dice, uno diría, bueno, esto en realidad yo no lo había tenido en cuenta. Por acá me preguntan, ¿dónde se envía el documento? Por correo, así es, a mi correo carlosandres.co@gmail. Ahí te lo estoy escribiendo. A ese me lo tienen que enviar. Entonces, digamos que ese documento que desde donde dice resolver casos de estudio plantilla, ese documento no es que sea un plan completo de marketing digital, sin embargo se asemeja mucho, ¿no? A lo que normalmente digamos que ustedes pues pueden hacer a nivel de marketing digital, ¿cierto? Es decir, pues, como quien dice, ¿cuál es mi propuesta de valor? Fortalezas de su empresa o negocio, debilidades, problemas.
principales competidores, ¿cierto? Inclusive en el segundo punto, estrategia de marketing digital, cómo vamos a convertir al prospecto en cliente, objetivos SMART. O sea, digamos que es un plan pequeño, pero digamos que siempre, por más pequeño que sea un negocio, podríamos llenar estos datos y ustedes estoy seguro que van a lograr llegar a algunos puntos en los cuales jamás los habrían pensado. Y digamos que esto también sucede a nivel de los negocios normales, ¿cierto? A nivel de los negocios normales, en donde, por ejemplo, un plan de negocios, una de las preguntas que me acuerdo de un plan de negocios es, por ejemplo, ¿por qué usted va a escoger un local en este sitio y no en otro sitio? ¿Sí ven? Son simple y llanamente preguntas que, pues digamos que le van a hacer a uno ver las cosas a otro nivel, ¿no? Entonces, importante es uno de los errores más recurrentes, sobre todo a quienes no tienen experiencia, hay que decirlo, porque si ustedes tienen experiencia, conocen su negocio, de pronto ya han tenido la oportunidad de hacer campañas o de generar estrategias de marketing digital, pues bueno, ustedes ya van a decir, wow, bueno, lancémonos con Facebook, que yo sé que esto es así. Pero si uno no tiene ni idea de un negocio, ¿cierto? Pues lo mejor sería tener una estrategia y un plan de marketing digital. ¿Listo? Bueno, como segundo tip o segundo error, más bien deberíamos decirlo, no escoger el canal de marketing adecuado. Es una especie de error que siempre surge y digamos que este punto está ligado con el primero, ¿sí? En el primer punto, decíamos, hay que tener una estrategia y un plan de marketing digital, ¿cierto? Pues, ¿cómo escogemos el canal de marketing adecuado? Pues, primero que todo, haciendo un plan de marketing digital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el plan de marketing digital nos hace hacer un análisis de palabras claves y además de eso nos hace crear nuestro buyer persona, ¿cierto? Recordemos que los dos puntos vitales de escoger el canal de marketing adecuado es haciendo precisamente esas dos cosas. Uno, estudiando el buyer persona, porque de ahí depende si nosotros podemos o no hacer campañas en Facebook, ¿cierto? Y también haciendo un estudio de palabras claves, porque ahí en este caso, pues es donde sale cuántas búsquedas nos están haciendo a nosotros por la parte de los buscadores o a nosotros no, a nuestro negocio, ¿cierto? Al producto o servicio que nosotros queremos como tal, pues promocionar, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí en este caso, sencillamente, lo que nosotros vamos a hacer es crear nuestro buyer persona y nunca olvidemos esta herramienta, ¿no? Uber Suggest, ¿cierto? Recordemos que esta herramienta es como el primer encuentro que tenemos nosotros a nivel de posicionamiento orgánico, ¿cierto? Y a nivel de analizar buscadores, ¿cierto? Eso sería con esta herramienta. Entonces, cuando ustedes posiblemente les dicen, necesito que usted, por ejemplo, digamos, me diga yo por dónde puedo pautar. Usted no puede decir de inmediato, lo suyo es por redes sociales, ¿cierto? Siempre hay un porqué. Entonces, primero, así el negocio, así el dueño de este negocio o así el gerente, bueno, quien sea, nos diga que escojamos Facebook, pues sepamos por lo menos por qué, si es que nosotros vamos a hacer marketing digital como tal, ¿cierto? Entonces es importante eso, es uno de los puntos más importantes de una estrategia de marketing digital es esta, escoger el canal de marketing adecuado. Les repito, los dos puntos son hacer una búsqueda en Uber Suggest para saber qué tanto nos están buscando desde los buscadores, pues nuestro producto o servicio y desarrollar nuestro buyer persona, ¿cierto? ¿Para qué? Para después ir a Facebook, podemos hacer una simulación de campaña con Facebook Audience Insights o la simulación de campaña la podemos hacer de una vez con una campaña de Facebook Ads y ahí ponemos nuestro público objetivo y sabemos aquí en Bogotá tenemos, por ejemplo, 100.000 personas, en Cali tenemos 20.000, en Medellín tenemos 60.000 y así sucesivamente en la región que estemos, ¿cierto? Entonces, importante este punto. ¿Listo? Bueno, digamos que también un poco va ligado con planear con anticipación
la parte, digamos, de marketing del negocio, marketing digital del negocio, porque no saber cuál es el canal de comunicación por el cual podemos cerrar una venta es un error muy común en quienes pues quieren realizar planes o quieren realizar estrategias de marketing digital, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que ustedes van a lanzar su plan, ¿cierto? Pero ustedes no saben por dónde es que se comunica el cliente. Esto es un error porque nosotros, por ejemplo, si nuestro proceso de venta es corto, o sea, me refiero, por ejemplo, sitios de reparación, sitios de, por ejemplo, pizzerías, ¿cierto? Pues posiblemente son procesos de venta en los cuales el cliente potencial decide de inmediato si quiere solicitar un servicio o no. Pero digamos que aquí en algunos casos, pues para saber el canal de comunicación debemos analizar quién es nuestro cliente y cuál es nuestro proceso de venta, ¿cierto? Entonces, entre más corto el proceso, pues debemos poner un sistema que sea más inmediato, como por ejemplo un canal de comunicación como el WhatsApp o el teléfono, por ejemplo, ¿cierto? Pero si de pronto nosotros prestamos servicios y ya hemos analizado que a veces en esos casos es bueno que la persona nos envíe un correo para iniciar el proceso de venta, ¿cierto? Pues ahí posiblemente el canal de comunicación podría ser el email. Así que tendríamos que montar un formulario en el sitio web, ¿cierto? Porque con el formulario nos llega un correo diciéndonos alguien nos ha escrito, entonces nosotros ya ahí tenemos los datos y de ahí pues ya vamos a comenzar a generar nuestro proceso de venta, ¿cierto? Que pues es llamarlo o es enviarle, por ejemplo, el brochure. Entonces el brochure de nuestra empresa ya lo tiene, después le podemos enviar otra información, ¿cierto? Entonces, digamos que es un error muy común, aunque recordemos que los canales perfectamente también se pueden mezclar, ¿cierto? Por ejemplo, hay chats, ¿cierto? Que son muy buenos, no necesariamente WhatsApp es el único canal de comunicación que ejerce escritura entre el cliente y entre el prospecto y la empresa. También hay chats, está Supim, está Tau.to, tenemos los chatbots, ¿cierto? Tenemos también digamos, bueno, hay varios tipos de chats también, ¿no? Creo que no habíamos hablado tanto de esto, pero yo cierro, cuando me pongo a hacer campañas, yo cierro ventas desde el chat, ¿cierto? El chat es buen canal de comunicación para cerrar ventas, porque pues también yo les diría que, digamos, depende mucho de nuestro tipo de cliente, pero también miremos que las personas hoy en día a la gran mayoría les da pena o les da pereza, sería la palabra llamar, ¿no? Entonces las personas a veces prefieren preguntar, ¿ustedes venden esto? Sí o no, ¿cierto? Les da más pereza llamar, digamos que la llamada les genera como más, como lo que les decía, un poquito más de pena, como que ay, preguntar y por el chat generan toda la confianza, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en este caso, yo les estoy generando, les estoy mostrando uno de los chats que yo utilizo. Es un chat totalmente gratuito, ¿cierto? Se llama talk.to. Es muy fácil de implementar en el sitio web, sobre todo con WordPress, que ya lo vimos también, ¿cierto? Es simplemente montar un plugin y es usuario, contraseña y ya está, ¿no? Este chat, pues digamos que sirve muy bien. No les estoy diciendo que ahora quiten de pronto WhatsApp, ¿cierto? Pero lo que sí les estoy diciendo es que los canales de comunicación se pueden mezclar. Lo importante es que si nosotros detectamos que tenemos un proceso de venta largo, pues montemos un chat para ir generando qué, generando esa confianza que necesitamos con nuestro usuario, ¿cierto? O sea, acá en el chat, por ejemplo, ustedes pueden preguntar cuál es el correo, cuál es el teléfono. De hecho, en este tipo de chats, ustedes pueden también que la persona llene un formulario primero y esos datos les van a quedar a ustedes, ¿cierto? Entonces, bueno, no habíamos hablado mucho del tema, pero quería aprovechar para eso, ¿no? Un chat, bueno, este es uno de los que me parecen mejores. Hay otros, está Supim también. Bueno, chats es lo que hay y además son gratis, ¿no? Que Zendesk es uno muy importante, ¿no? También. Y tiene una parte gratuita, por ejemplo, cuando usted es un solo usuario y todo esto, ¿no? Sin embargo, este tiene más prestaciones en la parte gratuita. Tau.to, pues por si alguien de pronto quiere, ¿cierto?
montar un chat en su sitio web. ¿Listo? Entonces es importante establezcamos canales de comunicación para cerrar ventas. Es un punto bastante importante. ¿Listo? Bueno, entonces aquí entramos un poco ya con lo que es el marketing de buscadores, ¿cierto? Digamos que, pues uno de los errores cuando se hacen campañas con Google Ads, ¿cierto? Es no hacer un estudio de palabras claves, ¿cierto? O sea, lo primero que nosotros tenemos que tener es un estudio de palabras claves cuando vamos a hacer campañas en Google Ads de búsqueda, por ejemplo, que recuerden que son las campañas casi, pues que es algo conceptual, ¿cierto? Pero yo diría que es de los puntos más importantes o del tipo de campaña más importante es la campaña de búsqueda en Google Ads, precisamente porque si la persona busca directamente nuestro producto o servicio, tiene un paso adelantado sobre lo que sucede en la publicidad mediante redes sociales, ¿cierto? La publicidad en redes sociales, lo que tenemos que hacer es mostrarle a alguien que se supone que es mi público objetivo, pero nos falta una etapa, ¿no? El enamoramiento, la parte en donde la persona coloca en consideración comprarnos un producto o servicio, porque la persona no entró a la red social, ¿cierto? A hacer eso, a hacer una compra. Entonces, en Google, nosotros tenemos un paso más adelante y es lógicamente es un punto a favor. ¿Por qué no siempre podemos hacer campaña en Google Ads? Recordemos, porque dependiendo del estudio previo que hagamos, establecemos cuál es el canal de marketing con el cual vamos a promocionar, ¿cierto? Que si es redes sociales o buscadores. Pero entonces en este caso, digamos que cuando vamos a hacer una campaña en Google Ads, pues por lo menos la primera vez debemos hacer un estudio de palabras claves, a ver a ver cuál es el tipo de palabras o la palabra clave exacta que nosotros tenemos que poner allá en la campaña de Google Ads, ¿cierto? Es algo importante, importante. Entonces, bueno, si digamos es la primera vez que ustedes van a hacer publicidad por medio de buscadores en Google Ads, hagan el estudio, digamos esto se demora 5 o 6 minutos, recordemos que tenemos a Ubersuggest o si no, también tenemos sencillamente a el planificador de palabras claves, ¿cierto? Que recordemos que yo siempre hablo de Ubersuggest, ¿por qué? Porque recordemos que el planificador, que es necesita que hagamos una recarga previa, ¿sí? Desafortunadamente, eso es lo que sucede con el planificador de Google Ads. Recordemos también que lo tenemos acá en herramientas y configuración y planificador de palabras claves, ¿no? Aquí podemos hacer una búsqueda de forma sencilla, ¿cierto? Y pues él nos da unos resultados. Lo que pasa es que si no hemos cargado la cuenta de Google Ads, pues él seguros para vehículos entre 100 y 1000. Así que yo no tengo certeza exacta de cuántas búsquedas tiene mi palabra clave, ¿no? La que yo quiero promocionar. Siempre está también, pues, Ubersuggest, ¿cierto? Nos da una cercanía, ¿cierto? Con lo que nosotros queremos buscar, ¿no? Entonces recordemos que aquí le decimos Colombia y aquí le decimos seguros para vehículos, ¿cierto? Y ahí hacemos la búsqueda en donde nosotros vamos a poder saber cuántas veces nos buscan, qué tipo de competencia tenemos y además de eso cuánto nos cuesta, ¿cierto? Por acá me hacen una pregunta. Cuando nos salen búsquedas, cuando nos salen poquitas búsquedas, ¿es mala señal? Pues lo que sucede acá es, por ejemplo, búsquedas como este estilo. 10 búsquedas y la competencia es baja. Yo diría que esta palabra, seguro coche, pues no es una buena palabra clave para promocionar. Pero también uno se puede dar cuenta aquí por qué. Porque acá en Colombia nadie le dice coche a un vehículo, ¿cierto? Digamos que la mayoría esta palabra es como más mexicana. La mayoría de personas en México le dicen coche, ¿cierto? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, efectivamente, sí sería, si a ustedes les aparece 10 o menos, sí puede ser que ustedes no tengan búsquedas o su anuncio no salga, entonces es mejor, digamos, no hacer
este tipo, no poner este tipo de palabras claves, ¿sí? Sería mejor. Sería mejor en este caso no poner este tipo de palabras claves. Busquemos palabras que tengan más o menos, más o menos unos 50, 30, así, más o menos, si es que nuestro nicho de mercado tiene muy pocas búsquedas, ¿no? Y si la mayoría tiene 10, ¿cierto? Como les he contado que conozco un nicho, vamos a ver cómo está porque lo busqué hace como un año. Era algo así como, ¿cierto? Digamos, suministros para fábricas de colchones, no aparecen búsquedas, entonces esto es un nicho que es B2B, ¿no? Porque ¿quién buscaría suministros para fábricas de colchones? Pues por lo general las personas que hacen colchones, ¿cierto? O sea, son empresas las que buscan esto. Pero entonces digamos que esto puede suceder, o sea, esto no tiene búsquedas ni tiene sugerencias, esto es un nicho que hasta el momento no tiene búsquedas, así que no deberíamos pautarlo por medio de las redes sociales, ¿cierto? Eso es lo que sucede en algunos casos ahí. ¿Listo? Bueno, entonces hagamos siempre un estudio de palabras claves. ¿Listo? Bueno, digamos que este es uno que también es muy común, ¿cierto? El no desarrollar el público objetivo, ¿cierto? Recordemos que este punto es clave en cualquier negocio que quiera promocionarse a nivel de marketing digital. Conocer el cliente significa conocer las costumbres, conocer los datos demográficos del cliente, es decir, estoy hablando de cliente potencial, ¿no? Es decir, ¿qué hace la persona a diario? La persona es casada, la persona tiene estudios universitarios completos, ¿cierto? La persona hasta ahora está estudiando, ¿cierto? Es importante conocer nuestro público objetivo. ¿Por qué? Porque de aquí dependen muchísimas cosas, ¿cierto? Depende, por ejemplo, pues lo más importante, una de las cosas más importantes es la campaña de Facebook, ¿cierto? Depende también el contenido que nosotros desarrollemos en nuestro sitio web. Depende también hasta el copy de la publicidad. Recordemos que el copy es el texto que ponemos en la publicidad, porque si nosotros, si nuestro público objetivo, como les he dicho, son magistrados de la Suprema Corte, pues ellos tienen un lenguaje distinto a como le hablaríamos a personas de 25 a 35 años, ¿cierto? Entonces es importante desarrollar el buyer persona, ¿cierto? Ya lo hemos visto durante lo que hemos hecho este mes. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Pues recordemos que también hay plantillas, ¿no? Que en las cuales no es necesario, ¿cierto? No es necesario escoger siempre. Digamos que, pues, si es algo específico, pero sí preguntémonos, ¿cierto? La edad es importante, el estado civil es importante, sí o no, ¿cierto? Si el estado civil sí es importante, digamos, bueno, mi buyer persona es casado, ¿cierto? O mi buyer persona está comprometido, ¿cierto? Por ejemplo, tiene hijos, recordemos todos esos ejemplos que hemos venido viendo, ¿cierto? Como por ejemplo, si ustedes van a hacer promoción para una empresa de fiestas infantiles, ¿cierto? ¿Tiene hijos? Claro, pues nuestro cliente potencial tiene que tener hijos, porque y si no, pues, ¿quién que no tenga hijos le interesan temas de piñatas y de esto, ¿cierto? Si, por ejemplo, vendemos anillos de compromiso, pues el Estado civil es comprometido, el Estado civil no va a ser casado, porque el casado ya no le interesa comprar, digamos, no le interesa comprar anillos y todo esto, ¿cierto? En fin, este es un punto vital para el buen desarrollo de una campaña de marketing digital. ¿Cierto? Por acá me preguntan lo del calendario de publicaciones, ¿dónde lo buscamos? Bueno, hay una plantilla en la parte de redes sociales que dice calendario de publicaciones. Ahí lo pueden encontrar. ¿Listo? Entonces, listo. Bueno, importante eso, ¿no? Y además, pues cientos de razones, ¿cierto? Por las cuales nosotros deberíamos conocer quién es pues nuestro cliente, ¿cierto? Además de todo, recordemos que un negocio puede tener varios tipos de buyer persona, o sea, puede tener, por ejemplo, personas de los 25 a los 35, ¿cierto? Que son profesionales,
personas de los 35 a los 55, ¿cierto? Que tienen estas características X o Y, ¿cierto? Entonces, todos los negocios de marketing digital no siempre tienen un tipo de público objetivo, pueden tener varios, ¿cierto? Es importante saber eso. ¿Listo? Bueno, digamos que aquí también entramos a una parte importante cuando queremos hacer marketing digital con Google Ads y sencillamente es no tener un grupo grande de palabras negativas. Recordemos que las palabras negativas son las palabras por las cuales no queremos que nuestro anuncio salga en Google Ads búsqueda, ¿cierto? Entonces, el hecho de nosotros querer crear una campaña de búsqueda en Google Ads, pues esto va a hacer que nuestro anuncio posiblemente se muestre por varias palabras que las cuales no queremos, ¿cierto? Pues que se muestre. Lo habíamos visto en varios ejemplos, ¿cierto? Tomemos, por ejemplo, en cuenta el ejemplo de el seguro para vehículos, ¿cierto? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, la persona que pregunte cuánto costaba mi seguro para vehículo en el año 90, pues ahí hay varias palabras negativas que tendríamos que poner. Pero también recordemos aquí que depende de los tipos de concordancia. Aunque en la mayoría de los tipos de concordancia tenemos que tener palabras negativas. En la única que no deberíamos tener, o pues no es necesario tener, es en la concordancia exacta, ¿no? Porque ahí sí se le muestra el anuncio exactamente a quién es, a quien está buscando exactamente la palabra clave que yo estoy poniendo ahí, ¿no? Entonces, importante esto. Sin embargo, recordemos que hay otros tipos de concordancia como concordancia amplia o concordancia amplia modificada que sí tienen uno que tener palabras negativas porque entonces nos van a encontrar por otras palabras claves que nosotros no queremos, ¿cierto? Recordemos que hay algunas que son estándar, ¿cierto? Como por ejemplo la palabra gratis, palabra manual, palabra empleo, la palabra, por ejemplo, cómo, por qué, ¿cierto? A veces hay personas que dicen, ¿por qué tener un seguro para vehículos? Bueno, esto es relativo también, porque, por ejemplo, ¿por qué tener? Entonces ahí lo podemos convencer, ¿cierto? Pero, digamos, manual, por ejemplo, para las reparaciones, lo que sucede muchísimo, manual de reparación de lavadoras, pues es una persona que está buscando arreglar su lavadora por sí mismo. Entonces, digamos que, pues en estos casos no es nuestro cliente, ¿no? Y así sucesivamente con varios ejemplos que pudiéramos hacer a nivel de palabras negativas. Entonces siempre pensemos cuando hagamos una campaña de Google Ads, por dónde no queremos que nos encuentren, ¿cierto? Si estamos prestando un servicio, ¿cierto? Pues digamos que la palabra gratis, todas estas tenemos que tenerlas en cuenta, pero además muchas más, ¿no? Muchas más. Entonces, importante esto. Listo, esta es bastante común también cuando las personas hacen campañas con Google Ads. No configurar las conversiones es un tema el cual es prácticamente obligatorio hacerlo. Esto hace parte, pues, entre comillas, de la parte analítica de una campaña de marketing digital, pero si nosotros no configuramos conversiones, recordemos que nosotros prácticamente estamos ciegos ante la campaña que estamos haciendo, ¿cierto? Es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un formulario y no somos capaces de medir, gracias a la campaña de Google Ads, quién llega al formulario, a la parte de agradecimiento, entonces, pues nosotros estamos ciegos, ¿cierto? Y más si tenemos otros canales de marketing actuando a nuestro favor. Por ejemplo, digamos que nosotros tenemos Google y Facebook, ¿cierto? Pues ¿cómo sabemos qué es lo que está pasando con Google? ¿Cómo sabemos qué es lo que está pasando con Facebook, ¿cierto? Entonces, si ustedes hacen campañas de Google Ads, es estrictamente necesario configurar las conversiones. Recordemos que hay conversiones en el sitio web, hay conversiones de llamada telefónica y en la parte de llamada telefónica hay tres tipos de conversiones, ¿no? La que es del anuncio, la conversión que es del número telefónico que está en el sitio web y la conversión
de un botón de llamada en el sitio web, ¿cierto? En el caso de las conversiones del tipo sitio web, pues está la conversión de compra, está la conversión de agregar al carro de compra, está la conversión de la página de agradecimiento, etcétera. Entonces es importante que siempre que hagamos una campaña de Google Ads, pues configuremos las conversiones. Ahora, otra razón por la cual tenemos que configurar las conversiones, porque configurando las conversiones sabemos cuál es la palabra clave que está convirtiendo ese objetivo que yo necesito, ¿cierto? ¿Para qué? Pues posiblemente para invertir más en esa palabra, ¿cierto? Enfocarnos más en esa palabra. Otra razón, recordemos que después de pasar de aproximadamente entre 80 y 100 conversiones en nuestra cuenta, nosotros vamos a poder elegir el objetivo CPA, ¿no? Que es el costo por adquisición. ¿Qué sucede con el costo por adquisición para quienes todavía no lo tienen claro? Resulta que nosotros le podemos pagar a Google por resultado. Entonces, imagínense ustedes poderle pagar a Google 2.000 o 3.000 pesos cada vez que Google les busque un cliente potencial que los llame directamente o un cliente potencial que llene su formulario, el formulario que está en la landing page o que está en el sitio web, ¿no? Entonces, de hecho, esto es un punto que debemos hacer antes de arrancar la campaña, ¿cierto? Esto lo debemos hacer. ¿Cierto? Porque si no lo hacemos, pues como les digo, vamos a estar prácticamente ciegos, ¿cierto? En cuanto a quién o qué palabra clave es la que genera las conversiones. Además, esto también les va a dar resultados de todo nivel, ¿cierto? ¿Qué ubicación geográfica? Si los celulares se están convirtiendo más o no, si hay una palabra clave que posiblemente no esté convirtiendo, etcétera, 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 ¿no? O sea, es, mejor dicho, algo que tenemos que hacer. Listo, bueno, alguien me había escrito, creo que el sábado, que cómo se mostraban los anuncios o más bien cómo se muestra una conversión en el sistema. Vamos a ver si por aquí de pronto yo tengo una campaña, ¿cierto? La cual muestre cómo salen nuestras conversiones en Google Ads, ¿cierto? Entonces, miren, les voy a mostrar aquí, ¿cierto? Cómo nos muestra Google Ads las conversiones. Por ejemplo, aquí podemos ver, como les digo, si ustedes configuran las conversiones, pueden analizar la campaña en todos los niveles. Por ejemplo, en esta, digamos, en esta campaña de mensajería, acá podemos ver que la palabra más mensajeros más Bogotá generó la semana pasada o los últimos 7 días, generó, aquí dice 13 conversiones. Servicio de mensajería en Bogotá generó 5, aquí esta generó 1. Pero entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo, durante los últimos 7 días, cuál generó la conversión, ustedes le dicen acá términos de búsqueda y la palabra mensajería Bogotá es, a ver, vamos a ver acá por el listado de conversiones. La palabra mensajeros Bogotá generó 4, la palabra servicios de mensajería Bogotá entonces generó 3 y cuando tengamos una acumulación de 80 conversiones ya nos podemos pasar de objetivo, ¿listo? Entonces ahí sé que la persona está aquí, la que me preguntó esto, entonces la persona que preguntó esto ya sabe que las mismas estadísticas de Google nos dan el tema de conversiones, ¿sí? O sea, nos dicen cuántas conversiones ha tenido una palabra clave, ¿cierto? Y eso lógicamente nos sirve a nosotros, ¿no? También, por ejemplo, acá clic en WhatsApp, todos los datos del sitio web, ¿cierto? La única conversión de acá es un botón de WhatsApp que tenemos instalado ahí. Entonces, este es el que nos ha dado todas las conversiones, ¿listo? Aquí llamada, digamos que es muy poco lo que se genera y todo esto, ¿listo? Por eso es importante, porque por lo menos nosotros decimos, tenemos 50 palabras claves, pero ¿cuál es la que me está generando la conversión? El objetivo de llegar a la página de agradecimiento o el objetivo de el clic en el botón de WhatsApp, ¿cuál es? Pues es importante por esto, ¿listo? Bueno, otro error que pues siempre sucede, pero yo creo que se sucede más por desconocimiento y porque yo creo que la mayoría de las personas pues no le ven importancia a esto, ¿no? Pero este tema es importante, no crear públicos de remarketing, ¿no? Recordemos que remarketing en el caso de Google Ads significa
volver a mostrar un anuncio a personas que ya han realizado alguna acción en mi sitio web, ¿cierto? Eso es lo que, esa es la intención o el objetivo de todo esto. Bueno, esto no lo vamos a poder hacer no lo vamos a poder hacer desde un comienzo, ¿cierto? Pero nosotros vamos acumulando poco a poco ese público que se va guardando en los públicos que hayamos configurado, ¿cierto? Para que después podemos decir, a quien no me completó mi carro de compra, volvámosle a mostrar un anuncio a ver si posiblemente pues yo puedo persuadirlo para que ahora sí me haga la compra, ¿cierto? Recordemos que hicimos varios ejemplos desde los cuales decíamos, bueno, si la persona llegó al checkout, pero no llegó a la página de gracias por su compra, guardémoslo, que después le mostramos un anuncio que recordemos que yo les había comentado que puede ser una opción muy económica porque en últimas vamos a mostrar anuncios a muy poca gente, ¿cierto? O sea, son 2.000 personas, 3.000 personas, eso en Google Display pues es económico, ¿cierto? Entonces, esto lo tendríamos que hacer cuando nosotros configuramos la campaña. Configuremos remarketing para después, por medio de una campaña de display o una campaña de YouTube, poder intentar convencerlos de que vuelvan a nuestro sitio web a hacer la compra. Bueno, por acá tengo una pregunta. En el caso de una página de servicios, ¿qué acción podríamos tener en cuenta? Bueno, podríamos tener en cuenta, por ejemplo, la acción de una persona que, digamos, se estuvo en el sitio web un tiempo, que, bueno, esas nos tocaría hacerlas de Analytics. Estuvo en la landing page y no llegó a la página de agradecimiento, ¿cierto? Por ejemplo, podría ser algo así. Entonces nosotros la vamos guardando y así después le vamos mostrando un anuncio, pues para convencerla que llegue hasta esta parte que nos importa, que es la página de agradecimiento, es decir, obtuvimos el dato, ¿cierto? ¿Yo qué hago con conseguir después de conseguir palabras claves en mi página web? Pues no sé si te refieres al punto anterior o a este, pero la idea del remarketing es ir guardando poco a poco esos públicos, ¿cierto? Es decir, esos públicos que ustedes guardan después se van volviendo 500, después llegan a 1000, después llegan a 2000 y digamos que ustedes después le pueden mostrar anuncios. Recordemos que acá también hay un tema de tiempos, ¿no? Es decir, si hay un tiempo, ¿cierto? Específico, si hay un tiempo específico, pues vamos a llegar a mostrarle anuncios a esas personas que no han cumplido cierto objetivo en mi sitio web, ¿cierto? Digamos que este tema es muy relativo y lo podemos pensar, ¿cierto? Si la persona solo vio la landing page, pues no me contactó, pues yo la quiero guardar porque por algo entró a mi landing page, ¿cierto? Porque me encontró por una palabra clave específica, ¿cierto? Si la persona no completó el carro de compras, ya sabemos que le podemos volver a mostrar un anuncio, ¿cierto? Entonces, bueno, en cuanto a la pregunta de Cristóbal, no sé si te refieres a que después de encontrar, pues, las palabras claves, también puedes ya hacer una campaña en Google Ads, ¿no? Por ejemplo, si ves que tu nicho tiene buena competencia en Google Ads, que tiene, por ejemplo, 100, 200 búsquedas y tiene una competencia media, tiene una competencia alta, entonces eso significa que ahí, pues, hay un mercado interesante, ¿no? Pero ese es el análisis que tenemos que hacer, pues, digamos que antes, ¿no? Listo. Entonces, bueno, creemos siempre públicos de remarketing, ¿listo? Bueno, aquí hay una importante, ¿no? No conectar Google Ads con Google Analytics. Recordemos que las métricas en Google Analytics son un poco más perfectas, ¿cierto? Entonces, Google Analytics nos va a ayudar a analizar muchísimas cosas adicionales cuando nosotros conectamos esa campaña con Google Ads, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando conectamos con Analytics, pues él va analizando también por cuál palabra clave fue que se cumplió un objetivo, ¿cierto? Además, ayuda a la parte de objetivos en Google Analytics, porque si uno de esos objetivos se cumple gracias a Google Ads, pues él no lo va a informar. Y recordemos que a veces no es el único canal de marketing, nosotros también podemos tener
estar haciendo correos electrónicos, o sea, estar enviando campañas de email marketing, podemos también tener Facebook Ads, podemos tener posicionamiento orgánico. Entonces, esto le ayuda a la data de Google Analytics, pues, a mejorar el análisis, ¿cierto? Entonces, es importante conectar estas herramientas. ¿Listo? Recordemos, por si alguien no lo sabe o no se acuerda cómo se hace, recordemos que en la rueda dentada de Analytics, ¿cierto? Que es desde donde se administra todo Google Analytics. Desde ahí van a la rueda dentada y en la parte de configuración de la cuenta dice conectar con Google Ads, ¿no? Entonces ahí podemos sincronizar nuestra cuenta de Google Analytics con Google Ads, ¿cierto? Es importante hacer esto. Entonces, digamos que pues es un punto absolutamente importante. Bueno, acá está repetido, parece. Entonces, sigamos. Listo, este también es un error que inclusive yo diría que el mismo Google Ads no lo hace hacer, ¿cierto? Crear campañas de búsqueda y display al mismo tiempo. Es un error bastante común, pero también es porque cuando nosotros arrancamos una nueva campaña en Google Ads, esa opción de búsqueda y display al mismo tiempo está activada. Recordemos que debemos desactivarla. Porque si nosotros no la desactivamos, pues sencillamente las campañas de búsqueda y display van a salir al mismo tiempo y me van a hacer gastar más dinero, ¿cierto? Pero eso no, pues por lo general no va a mejorar mis resultados. Entonces eso es importante que nosotros lo desactivemos, ¿cierto? De lo que les estoy hablando es de esto, ¿cierto? Cuando nosotros iniciamos una campaña en Google Ads, siempre está activa esta opción, red de búsqueda. Entonces, los socios de búsqueda, recuerden que si ustedes tienen un presupuesto más bajo, por lo menos en un comienzo, no me gusta incluirlos, pero bueno, si a ustedes se les va esta, vaya y venga, ¿cierto? La que sí no les aconsejo porque ya la he probado y me parece que no funciona es la red display, ¿cierto? Entonces yo creo que ustedes recuerdan cuando hicimos la clase de Google Ads que yo les decía, esto se les va a llegar a gastarles el presupuesto. Digamos que él toma presupuesto de la red de búsqueda para la red display y los resultados de ustedes no van a mejorar gracias a tener una campaña de red display, ¿cierto? Entonces es importante tener desactivada esta opción o desactivarla cuando vamos a crear una nueva campaña, ¿no? Es mejor dedicar todo el presupuesto a la red de búsqueda, ¿cierto? Bueno, si ustedes quieren también pueden probar los socios. Los socios recordemos que es como algo así, ¿no? ABG Search, que es como buscadores que tienen su propio formulario de búsqueda, pero que ellos se conectan a la red de búsqueda de Google. Bueno, este no es, pero bueno, está Ask Search, bueno, ABG Search es uno muy conocido también. Bueno, no lo encuentro por acá. Digamos, este es un buscador conocidísimo, ¿cierto? A mí no me gusta tanto porque al fin y al cabo estos buscadores viven de las búsquedas que uno hace, o sea, ellos se financian gracias a una especie de sociedad que tienen con Google Ads. Entonces, el hecho que ellos tengan eso a nivel personal, o sea, la forma como que les ayuda a financiarse, pues me parece que puede haber la manipulación de resultados. Así que este tipo de buscadores como Ask, como otros que son socios de búsqueda, no me gustan mucho, sobre todo cuando uno tiene presupuestos muy bajos, ¿no? Además de eso, cuando hablamos de presupuestos muy bajos, hablamos de 50,000 pesos colombianos o lo que es en promedio 15 dólares norteamericanos, ¿cierto? Entonces, 15 dólares estadounidenses, perdón. Entonces, esto siempre yo lo desactivo, sobre todo porque a veces uno tiene que la campaña por ejemplo, 5 dólares, 10 dólares o bueno, 20,000 pesos. Entonces, en esos casos, yo prefiero, sobre todo si la campaña es nueva, dedicar todo el presupuesto a a la red de búsqueda, que es la que a mí me interesa. ¿Listo? Entonces, importante eso. Listo. Este pues también digamos que pertenece sobre todo a la parte de planeación. Crear campañas de display o de video sin tener el buyer persona desarrollado.
Entonces, a este punto yo creo que ya después de ustedes haber estudiado durante un mes conmigo, un poco más, mucho más de un mes, digamos que es importante conocer cuál es nuestro buyer persona, ¿cierto? Para todo esto. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una campaña en YouTube, ¿cierto? O que lo que es la campaña de video de Google Ads, pues sin conocer quién es nuestro público objetivo, si a la persona le gustan los vehículos o le gustan los zapatos, o la persona ya está casada, la persona tiene familia, no tiene sentido hacer campañas de display o de video que funcionan similar a Facebook, en donde nos dicen, dígame a quién le quiere apuntar, ¿cierto? Dígame cuál es su cliente potencial. Y yo le llego a esas personas que son las que ustedes tienen ahí como tal, como cliente potencial. Entonces, esto es importante. Digamos que hay personas que llegan a hacer estas campañas y dicen, no, yo le dije que se mostrara a todo el mundo, ¿no? Recordemos que ni todo el mundo es nuestro cliente, ni todo el mundo nos va a comprar. La idea es apuntar. ¿Recuerdan ese ejemplo que les di? Como si tuvieran como si ustedes fueran un francotirador, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Es importante, digamos, que ya tengan esto desarrollado antes de venir a hacer este tipo de campañas. ¿Listo? Bueno, este es uno también, pues muy común, sin embargo, pues lo entiendo por temas de recursos y es enviar el anuncio de campaña de Google Ads, sobre todo pues el de búsqueda a una página de inicio de un sitio web, ¿cierto? Recordemos que yo ya les he comentado que de pronto es mejor, ¿cierto? Pues enviar el anuncio de Google Ads a una landing page y que si ustedes no tienen los recursos, ¿cierto? Que ustedes puedan enviar esa campaña, pues como quien dice, a un escenario o a un producto, a la página interna de producto, ¿cierto? O a la página interna del servicio como tal, ¿cierto? Yo les he dado varios ejemplos ya de lo que es una landing page, ¿cierto? Recordemos que es un escenario listo para mostrar una promoción específica y lograr captar a mi cliente potencial. Esa sería la idea, que las campañas de Google Ads ustedes las enviaran directamente allá, ¿no? Si ustedes los envían a los usuarios a la página de inicio, pues el usuario no va a entender exactamente qué es lo que se le está ofreciendo, porque recordemos que una página de inicio, ¿cierto? Es como algo así, ¿cierto? Esta página de inicio pues tiene muchas cosas. Entonces, por ejemplo, digo citofonía virtual. Yo creo que es mejor algo así, ¿cierto? Es mejor algo así, ¿cierto? Pues que muestre de una vez qué es lo que yo estoy vendiendo, ¿cierto? Es mejor. Es mejor porque así la persona va a entender que tiene que contactar y la persona va a entender que algo específico le estamos mostrando, ¿cierto? De pronto no tenemos el tiempo ni el recurso. Mandémoslo a la página interna del producto, ¿cierto? O del servicio. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si ustedes venden seguros para vehículos, pues si no tiene una landing page de seguro para vehículos, envíelo a la página interna de seguros para vehículos, ¿no? Porque por lo menos la persona aterrizó en una página de seguros para vehículos, ¿no? La persona buscó seguros para vehículos, vio su anuncio, por lo menos ahí puede ver que ustedes efectivamente venden seguros para vehículos. Pero si la persona aterriza en un sitio como tenemos seguros para casas, tenemos seguros de vida, tenemos seguros para vehículos, pues la persona va a decir, no entiendo qué es lo que me están ofreciendo ahí. Y pues no significa que no los van a contactar, pero si ustedes lo envían a una landing page, posiblemente la persona pues va a entender muchísimo mejor, ¿no? Lo que ustedes le están ofreciendo, ¿listo? Bueno, entonces importante esto, ¿cierto? Por otro lado, esta es otra sugerencia también, que inclusive en la parte de optimización, porque Google tiene una parte, Google Ads tiene una parte en donde les da consejos de optimización a ustedes, crear un solo anuncio de Google Ads. Google siempre dice que es importante que en un grupo de anuncios ustedes creen como mínimo 3 anuncios adentro de ese grupo de anuncios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan primero ver cuál es el que mejor les funciona y además el algoritmo de Google Ads también va a comenzar a analizar cuál es el que mejor convierte, ¿cierto? Recordemos, para quien no se acuerda, valga la redundancia de esa clase, que digamos Google Ads
se distribuye por medio de grupos de anuncios. Los grupos de anuncios son una especie de estructura de grupos, valga la redundancia también en ese caso, en la cual nosotros apartamos las palabras claves una de la otra cuando son servicios muy distintos. Vuelvo al ejemplo de la parte de seguros para vehículos, ¿cierto? Si ustedes van a hacer una campaña de Google Ads para una empresa de seguros, pues esa empresa es posible que venda seguros para vehículos, seguros para casas, seguros de vida, seguros para conjuntos residenciales. Y entonces en esos casos, ¿qué pasa? Que si yo voy a ofrecer seguros para vehículos, pues entonces eso yo lo pongo en un grupo de anuncios. Seguros de casas no lo puedo poner en el mismo grupo de anuncios de vehículo, sino tendría que hacer otro grupo de anuncios con seguros para casas, seguros para inmuebles, ¿cierto? Es mejor no mezclarlos, porque inclusive yo con cada grupo de anuncios tengo anuncios distintos. Entonces, lógicamente, yo lo que tengo que hacer es por cada servicio distinto que tenga mi empresa o mi negocio, pues crear un grupo de anuncios, ¿cierto? En cada grupo de anuncios, la parte de optimización de Google Ads dice, por favor, cree tres anuncios, perdón, discúlpenme, tres anuncios, ¿cierto? Como les digo, lo que va a hacer él es analizar cuál es el mejor y es el que más se va a mostrar, o sea, el que convierta más, el que mejor objetivos cumple, pues es el que Google Ads más va a mostrar. Entonces, por eso es que les aconsejo crear hasta tres grupos de anuncios y pues si pueden más, de pronto, mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces, otro error que tenemos a nivel de Google Ads es no usar las extensiones destacadas de Google Ads, ¿cierto? Las extensiones destacadas, recordemos que son una parte adicional del anuncio que por lo general tiene Google Ads, ¿cierto? Entonces, digamos que en esos casos, pues nosotros tenemos varias opciones. Acá se las muestro, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que las extensiones destacadas son estas, ¿cierto? Estas serían las extensiones de URL, ¿cierto? Por acá debe haber, bueno, acá no veo miremos a ver qué más hay. Miren que acá hay una de precios, por ejemplo, ¿cierto? Importante esto, ¿cierto? Acá hay una extensión, bueno, miremos a ver si por acá hay alguna digamos, de texto destacado. Este estaría un poco más como el ejemplo que yo les estoy diciendo. Digamos que el anuncio normal termina aproximadamente acá y texto destacado sería esto, ¿cierto? Como ahí podemos colocar diferenciales de su marca, podemos colocar el por qué comprarles a ustedes, podemos colocar, bueno, valores agregados, etcétera, y las extensiones de sitio que son estas, ¿no? Usémoslas siempre. Entonces, eso es importante. Además que Google siempre dice, si ustedes utilizan extensiones del anuncio, ustedes, por ejemplo, aparecen en primer lugar a nivel de píxeles en la pantalla, van a mandar más abajo a su competencia, ¿no? Entonces, digamos que aquí, pues hay varios factores por los que tenemos que usarlas, ¿no? Pues primero porque mandamos más abajo al competidor, ¿cierto? Segundo porque mostramos más información dentro del anuncio y de hecho, aunque aquí estoy yo buscando seguros para vehículos y Google me está mostrando un anuncio, también ustedes muestran que venden más servicios, ¿cierto? Entonces, eso es importante. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces. Recuerden que quien tenga dudas, por favor, las puede hacer. Las puede poner ahí en el chat. Bueno, aquí hay uno que sería como un bonus de Google Ads, ¿cierto? Que es escoger el tipo de oferta CPA o maximizar conversiones sin tener esas conversiones. Recordemos que la primera vez que yo hago una campaña de Google Ads para mí, o más bien sería la palabra para el producto o servicio que estoy promocionando, ¿cierto? Digamos que lo que tengo que hacer es escoger el objetivo de maximizar clics o CPC automático, ¿cierto? Eso es lo que tendría que hacer. ¿Por qué? Porque la campaña hasta ahora va a comenzar a tener una experiencia. Así que a menos de que yo tenga aproximadamente entre 80 y 100 conversiones,
no debería escoger este objetivo de oferta. O sea, no, yo le debo pagar a Google en un comienzo es por clics, no por CPA, o sea, por costo por adquisición, ni por conversiones, porque Google todavía no tiene idea cuánto cuesta una conversión. Google no sabe cuál palabra clave fue la que la consiguió. O sea, Google necesita datos antes de llegar acá, ¿cierto? Antes de llegar acá. ¿Listo? Entonces, bueno, importante esa parte también. Listo. Por otro lado, importante. Bueno, esto ya más o menos lo habíamos hablado, ¿cierto? Pero no tener una landing page o escenario persuasivo para recibir a nuestros clientes potenciales. Esta parte, digamos que puede ser importante. Y ya lo habíamos hablado, ¿por qué? ¿Cierto? Si nosotros no tenemos, digamos, una landing page, pues por lo menos enviémoslo a la parte interna del servicio que estamos promocionando, ¿cierto? O sea, si por ejemplo nosotros, digamos, aquí hacemos una búsqueda y pues acá podemos volver a analizar qué sucede, ¿cierto? Seguros para vehículos. Vamos a ver. Digamos, por ejemplo, bueno, miremos, este pues es grande, aunque miremoslo a ver en dónde está aterrizando la persona, ¿cierto? Creo que él debe tener como una especie de cotizador, ¿cierto? Pero es una página dedicada completamente a la parte de seguros para vehículos, ¿cierto? Entonces, aquí pues había digamos que yo tenía un punto que decía, no enviemos nunca a la página de inicio. Entonces, pues esta es aún más importante. Si ustedes pueden generar, digamos, una especie de escenario persuasivo para explicar de una vez la promoción, ¿cierto? Es importante esto. Esto es bastante importante. ¿Por qué? Porque ya la persona que entiende que aquí, desde aquí puede comprar su seguro, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, esto es vital. Como les dije ahorita, pues si ustedes de pronto, ¿cierto? No tienen la capacidad tanto económica o a nivel de recursos de hacer algo así, pues sí, por lo menos enviémoslo a nuestra página interna que explique ese servicio, ¿cierto? Eso es importante, eso también. Bueno, aquí ya iniciamos con los errores en Facebook Ads, ¿cierto? Y pues sencillamente, digamos que vamos a comenzar a ver ciertos errores también qué suceden cuando hacemos campañas de Facebook Ads, ¿no? Si alguien de pronto ve que aquí me falta alguno y lo quiere poner en el chat, perfectamente lo puede hacer. ¿Listo? Bueno, entonces digamos que yo diría que el primer error, aunque pues vamos en el número 17, son 30 que tengo preparados para ustedes a nivel general, ¿no? Entonces digamos que en el error número 1 de Facebook o el 17 a nivel general es no conocer los 11 objetivos que nos ofrece Facebook Ads, ¿cierto? Porque son 11. Si yo no conozco cada uno, pues entonces yo creo que la campaña que hagamos tiene muy pocas posibilidades de éxito. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber para qué sirve cada uno, a ver cómo lo aplico a mi empresa, ¿cierto? Recordemos que ahí hay objetivos, reconocimiento de marca, hay objetivos, conversiones, tráfico, mensajes, clientes potenciales, video, bueno, alcance, en fin, ¿cierto? Si yo no sé para qué sirve cada uno de esos, pues yo no voy a poder mezclar esto con mi objetivo de campaña, ¿cierto? Desafortunadamente, pues de esto depende muchísimo el éxito de la campaña. Por ejemplo, si yo quiero que me comenten en mis posts de Facebook y escojo objetivo mensajes, pues ese objetivo no va a ser, ¿cierto? Me sirve para conseguir clientes potenciales, no para tener interacción, ¿cierto? Entonces esto es importante. A veces cuando se hacen auditorías en Facebook, ¿y usted por qué escogió, por ejemplo, el objetivo alcance? No, lo que pasa es que yo quiero que me escriban a mi Messenger. Pues no, entonces estás cogiendo mal porque no conocemos los 11 objetivos. Recordemos que en las diapositivas tenemos qué significa cada uno de esos objetivos en la parte de social media. ¿Listo? Bueno, entonces otra que es muy común es crear nuestro buyer persona desde el administrador de campañas de Facebook. Es decir, las personas no saben quién es su cliente potencial
y comienzan a crearlo cuando ya están en la campaña, ¿cierto? Entonces, aquí pueden pasar dos cosas. Una, o tiene suerte y ese es, ¿cierto? O la otra es que va a perder dinero mientras descubre cuál es el cliente potencial perfecto o el buyer persona, que recordemos que deberíamos tenerlo desde un comienzo, ¿no? O sea, desde que comenzamos nuestra gestión de marketing digital en un negocio o en una empresa, pues deberíamos desarrollar el buyer persona, pero si nosotros no lo conocemos y venimos a Facebook, bueno, es posible que perdamos dinero porque eso lo vamos a tener que ajustar poco a poco, ¿cierto? Poco a poco lo vamos a tener que ajustar. Entonces, de hecho, pues podemos cometer también muchísimas equivocaciones, ¿cierto? Porque ponemos, por ejemplo, que eso lo veo muchísimo, personas en Bogotá de 15 a 20, perdón, de 25 a 35, y ahí, ya, ¿qué más va a segmentar? No, eso ya a mí sí, a mí me parece que así es el cliente potencial. Si uno dice, o sea, el cliente suyo no tiene gustos, no tiene una vida específica, no tiene un dato demográfico, o sea, es decir, de 15 a 25, pues es demasiado grande, ¿no? O sea, pues, son todas las personas que tienen entre 18 y 30 o eso, bueno, es demasiada gente, ¿no? Y además que sobre todo, pongamos un caso, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, dejamos muy abierto el público, por ejemplo, en el caso de estudio de los seguros, ¿cierto? Personas entre 25 y 45. Y no, dejemos eso así, nos dan 2 millones de personas. ¿Será que esas 2 millones de personas están interesadas en comprar un seguro para vehículos? Yo diría que son los que posiblemente están estrenando vehículo o van a comprar o le gustan los vehículos, ¿cierto? Porque interactúa, está en grupos de vehículos. Entonces, bueno, cuando suceden estas cosas, pues si digamos no hubo resultado con las personas que puso, pues eso hay que ajustarlo y es dinero perdido a diario, ¿no? Entonces es importante eso, ¿cierto? Listo, entonces aquí en este caso, digamos que por otro lado, pues algo importante que he visto es no configurar el pixel de Facebook en el sitio web desde un comienzo, ¿cierto? Entonces, recordemos que yo les decía, vayan guardando los públicos del pixel desde las primeras campañas de Facebook, ¿cierto? Porque eso nos genera data. Recordemos que los datos es importante, ¿cierto? Son importantes. También recordemos que en el pixel nosotros podemos, bueno, ese punto creo que ahorita podemos configurar, pues también digamos, pues públicos similares, públicos que entran a mi Instagram y todo eso. Bueno, por acá tengo una pregunta. Digamos, si dentro de esos intereses tiene alguien que le gusta el whisky, podríamos colocar que sea licores o alcohol. Bueno, pues lo primero, en cuanto a ese ejemplo, los temas de alcohol en Facebook son muy restringidos, ¿no? Primero es eso. Lo segundo, digamos que yo diría que si a la persona le gusta el whisky, lo mejor sería el segmento de los licores, perdónenme. El segmento de los licores, porque el licor puede estar más cercano, habría que estudiar el alcohol si se refiere al tema de limpieza o a qué tema se refiere con alcohol a nivel general, ¿cierto? Yo diría que son los licores, porque licores sí es una palabra, ¿cierto? En la cual, digamos que ustedes sencillamente, pues, ¿cómo les digo? Pues imagínense, o sea, estas palabras se acercan más a lo que posiblemente sea el whisky como tal, ¿cierto? Entonces, bueno, es interesante, habría que estudiarlo, pero digamos que yo diría que es más licores, ¿cierto? Por acá me dicen que si se puede hacer pauta de criptomonedas. Bueno, en Facebook las criptomonedas a veces son bastante restringidas. Yo diría que depende de dos cosas. Una, el lenguaje que usemos y dos, cómo proponemos nosotros ese llamado a la acción. Por ejemplo, si ustedes ponen en Facebook que gane $10,000 mensuales, Facebook de inmediato les va a rechazar ese anuncio. ¿Por qué? Porque Facebook dice, usted no le puede asegurar a la persona que
va a ganar $10,000, ¿cierto? Tenemos que persuadir a la persona para que quiera aprender criptomonedas. Y esto sucede, por ejemplo, en varios nichos que no es que no se puedan pautar, sí se pueden pautar, pero ¿dónde pone el problema Facebook? En el anuncio. Por ejemplo, conozco también el de los adelgazantes, ¿cierto? En Facebook uno nunca le puede decir a la persona, digamos, adelgaza 20 kilos semanales, porque Facebook va a decir, usted le garantiza a esa persona que va a, digamos, que va a adelgazar 20 kilos semanales. No, nadie puede asegurar que alguien adelgace 20 kilos semanales. Tenemos que ver la manera de crear el anuncio, ¿cierto? Persuadiendo que vayan hacia nuestra página, ¿cierto? De posiblemente donde tenemos la promoción, pero en ningún momento ni aseverando que la persona va a ganar nada, ni aseverando que la persona se va a hacer rica de la noche a la mañana, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, los sex shop también ellos pueden pautar, o sea, los productos sexuales se pueden pautar en Facebook. Lo que pasa es que si uno usa un lenguaje, pues que es muy abierto, pues lógicamente el anuncio lo van a rechazar. Uno sí podría vender, digamos, productos que pertenecen al nicho de la sexualidad y de todo esto, ¿cierto? De los intereses, por ejemplo, hacia ciertas personas, ¿cierto? Puede ser la parte gay, puede ser la parte bisexual, todo esto, pero tenemos que saber cómo lo vendemos. Entonces, Facebook permite pautar casi todo, pero depende de cómo creemos el anuncio, ¿listo? Porque yo sí he visto criptomoneda, pero digamos que la persona que lo ha pautado, pues ha sabido hacerlo. Por ejemplo, en Facebook se puede pautar la parte de ganar dinero, pero nunca aseguremos nada, o sea, que el copy sea como invitando a que aprenda algo, por ejemplo. Esa es la estrategia en Facebook con los temas de ganar dinero. Más bien, digámosles que le vamos a enseñar una estrategia que le puede ayudar. Nunca le digamos que puede ganar dinero porque Facebook sí es muy, muy complicado con eso y de hecho Google es igual. En Google también no se puede los temas estéticos, todo eso que baje 20 kilos. Sí, y pongámonos en el papel de ellos también, ¿no? O sea, es como usted le asegura a mi cliente potencial que él va a bajar 20 kilos, usted le asegura que con criptomoneda va a ganar $10,000 mensuales, como aseguran la mayoría de anuncios de criptomonedas. Aparte, si la página de aterrizaje de inmediato dice gane $10,000, pues también posiblemente va a ser rechazada. La vez pasada vi un anuncio de criptomoneda, pero lo que decía la landing page era algo así como aprenda a generar dinero con un demo de criptomoneda, o sea, aprenda, no gane, sino aprenda a ganar. Depende muchísimo de eso, ¿listo? Bueno, entonces estábamos en el punto de no configurar el pixel de Facebook siempre y sobre todo si tenemos sitio web, configuremos el pixel de Facebook de inmediato para que él comience a generar datos, ¿listo? O sea, que él comience a generar datos y eventos que son importantes también para después hacer campañas de conversiones que también nos consigan clientes por medio del pixel de Facebook, ¿listo? Recordemos que en esa clase yo les decía, si ustedes no configuran el pixel de Facebook, no escojan el objetivo de Facebook conversiones, porque ese objetivo no les va a servir. Él no tiene datos para encontrar a esos clientes potenciales de ustedes, ¿no? Y esto es a nivel de productos y servicios, ¿no? Obviamente, o sea, es decir, a todo nivel, ustedes deberían configurar su pixel de Facebook, ¿listo? Bueno, esta es la que les decía también, no crear públicos personalizados en Facebook Ads, ¿cierto? La parte de públicos personalizados, recordemos que es la misma de remarketing en Google, ¿cierto? Es decir, si la persona entró aquí a mi carro de compras, pero no fue al checkout, o si la persona, por ejemplo, llegó al checkout y no llegó a la página de gracias por su compra, entonces guardémoslo para después persuadirlo y mostrarle un anuncio, ¿cierto? Eso es así de sencillo. Y además de eso, podemos generar los públicos personalizados también sin tener sitio web en la parte de Instagram, en la parte de video o en la parte, por ejemplo, de Facebook.
O sea, ir guardando a quien, por ejemplo, reaccionó a una publicación de Facebook, guardémoslo. Quien reaccionó o quien fue a mi perfil de Instagram. Y recordemos que acá también hay condicionales, ¿no? O sea, es decir, si llegó a la página de perfil de Instagram, pero también pues reaccionó, o sea, tuvo engagement con mi página de Instagram, pues guardémoslo, ¿no? Es importante también. Bueno, por acá tengo otra pregunta. ¿Cuál sea cuál la campaña de Facebook, cuál sea la campaña de Facebook, es recomendable tener pixel configurado? Bueno, recordemos que en el caso de Facebook, ¿cierto? Cuando nuestro pixel está nuevo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es generarle, ¿cierto? Tráfico, ¿sí? ¿Para qué? Para que él comience a ver qué conversiones puede generar. ¿Cierto? Entonces, después de eso, eso está y eso está también para quienes lo quieran volver a ver, está creo que está en la clase de Facebook Ads del 1 de julio o algo así es la cosa. Ustedes tienen que comenzar a alimentar el pixel. El pixel también genera unas conversiones, o sea, el proceso es parecido a Google Ads. Y el pixel genera conversiones. Cuando el pixel tenga suficientes conversiones, después podemos pasarnos al objetivo de campaña, conversiones, desde el cual el pixel ya nos va a encontrar esas personas que son las que necesitamos, pero el primero necesita data, ¿sí? O sea, necesita datos que le permitan saber quién es el cliente potencial que a ustedes les ha generado esas conversiones. Entonces yo diría, cuando ustedes tienen su pixel recién montado, envíen tráfico hacia su sitio web. Recordemos que el pixel también recibe datos sin importar digamos, de qué fuente venga, ¿no? Porque eso también, digamos que eso también sucede, ¿cierto? Eso también sucede que el pixel, pues también dice, a ver, yo también, digamos, generaron conversiones desde Google, generaron conversiones desde Facebook, ¿cierto? Y eso es lo que básicamente hace el pixel como tal, ¿cierto? O sea, el pixel digamos que comienza a recopilar datos, ¿cierto? Y de ahí, de esos datos, pues nosotros vamos a tener muchísima ventaja porque ese tipo de campañas, digamos que lo que van a hacer es mejorar la parte de conversión, ¿cierto? Eso es lo que sucede con el pixel. Pero el pixel necesita datos, ¿cierto? El pixel necesita que le digamos cómo es que él convierte. Es importante eso. Entonces, después de que tengamos un pixel que comience a generar eventos y datos, podemos escoger la campaña conversiones y de la campaña conversiones, pues ahí ya se va a encargar de conseguir los clientes. Recordemos que en la campaña conversiones, pues sencillamente tengo que tener dos cosas configuradas. Las conversiones personalizadas y también yo le voy a poder decir cuánto le doy por cada objetivo, ¿no? Aunque depende si él me lo permite, ¿cierto? Depende si él me lo permite. ¿Listo? Entonces, conversiones, pero antes de escoger el objetivo de Facebook conversiones, tengamos ya configurado el pixel hace un tiempo, o sea, un tiempito, después de un mes que él comience a generar eventos, ahora sí, ya mejor escojámoslo. De otra manera, puede pasar lo mismo que en Google Ads. Si nosotros en Google Ads escogemos el CPA de inmediato, nos puede salir una conversión en 70,000, 80,000, 200,000 pesos, porque pues Google no sabe. Y Facebook lo mismo. Facebook nos puede generar una conversión, por ejemplo, por 50,000 pesos, 70,000, porque como él no sabe cuánto cuesta una conversión, lo que él hace es tratar de conseguirle a uno el cliente, ¿no? Así que nos puede salir bastante costoso. Listo, bueno, número 22. No segmentar cuando creamos campañas de interacción, ¿cierto? Recordemos que las campañas de interacción son campañas en las cuales yo quiero que alguien comente, ¿cierto? O interactúe con algunos de mis contenidos, que recordemos que desafortunadamente en este momento, pues tienen muy poco alcance, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Esto sucede por lo general con este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo aquí quiero, ¿cierto? Yo aquí quiero que más personas vean mi publicación, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que yo le hago clic aquí en promocionar publicación. Recordemos que ese tipo de objetivo es el mismo objetivo de interacción.
Pero ¿qué es lo que hacen las personas? Le dijeron allá promocionar publicación y acá igual siga derecho y promocione como si nada. La idea es que aquí también segmentemos, porque si no segmentamos acá, pues también la campaña va a llegar a todo el mundo y recordemos que no todo el mundo es mi público. Recordemos que aquí yo puedo generar, ¿cierto? Segmentar por, digamos, las personas que son mi cliente potencial y así la interacción la van a generar ¿quiénes? Pues las personas que están dentro de mi cliente potencial, que son las personas que sencillamente, pues yo voy a querer que sean mi público, ¿cierto? Es decir, ustedes están viendo acá el ejemplo de un jardín infantil, pues por lo menos si alguien interactúa, que sea una persona que también tenga hijos, que también le interese el tema de los jardines, porque el tema de poner a las personas a interactuar es que, pues que conozcan mi marca, que conozcan lo que yo hago, esos anuncios, ese contenido de valor que es el que les he aconsejado, ¿cierto? Entonces eso, pues ese tipo de cosas son importantes hacerlas, porque si yo, digamos, digo, este anuncio le voy a generar interacción a todo Bogotá, pues lo que ya hemos hablado, me va a salir más costoso y además de eso, pues las personas posiblemente no interactúen y los que interactúen, pues Facebook me los cobra más costosos porque son un montón, ¿no? De públicos que pueden generar ahí, ¿no? Entonces, importante esto. Es un error muy recurrente que cuando alguien le dice acá promocionar publicación, pues promocionar y promocionar. No, segmentemos también en este caso, ¿cierto? De hecho, como yo les decía, veo algunas personas que también pues son expertas y enseñan cursos que dicen, no, no lo haga por acá porque por acá no funciona. No, por acá sí funciona. Lo que pasa es que hay que segmentar también. Ninguna campaña de Facebook se debe dejar así como lo que está acá. Viviendo en Colombia, tal cosa, de 18 a 65. Ninguna campaña se debe dejar así. Todas las campañas de Facebook requieren segmentación. Eso es algo que pues a veces he tenido discusiones con otras personas que también pues son expertos y dicen no lo haga desde ahí. No, si lo hace desde acá es como si ustedes escogieran desde adentro objetivo interacción. Sí lo pueden hacer desde acá, pero segmenten siempre. Y recordemos que por aquí tengo otra cosa, ¿no? Que si yo quiero convertir esto en una campaña de mensajes, pues también lo puedo hacer de una vez, ¿cierto? Para si por ejemplo quiero interacción, pero quiero al mismo tiempo recibir mensajes y quiero al mismo tiempo pues recibir clientes potenciales, ¿cierto? Entonces, importante eso, ¿vale? Entonces, siempre segmentemos cuando creamos campañas de interacción. Listo, bueno, este objetivo, ¿por qué lo puse? Porque este objetivo, digamos que sucede muchísimo cuando las personas hacen campañas que van directamente al WhatsApp. Lo escucho todo el tiempo. No tenemos un plan establecido, sino simplemente hacemos una campaña para recibir mensajes. Yo creo que les comenté sobre eso. ¿Qué estrategia tengo cuando la persona me escribe? ¿Cierto? Pues, o sea, la idea es que la persona me escriba y que no quede ahí, porque entonces llega un punto del embudo en donde simplemente es mi cliente potencial y no tengo forma de, digamos, de convertirlo. Yo hago, en este caso, yo hago una campaña hacia mi WhatsApp y a muchas personas les sucede que es como, sí, mire, es que vi este servicio, gracias, quiero averiguar. Mire, este servicio es así, así, ¿cierto? Le diría a la empresa y después ahí quedó, ¿cierto? Inventémonos algo, pues para que las personas puedan volver, ¿cierto? A escribirnos o podamos volver a tener interacción con esas personas. No sé, preguntémosle los datos, preguntémosles el correo, digámosles que cuándo lo podemos volver a llamar, que cuándo le podemos volver a enviar, hagamos difusiones. Mañana en la última clase que tenemos en el diplomado, que es WhatsApp Business, vamos a aprender ciertas cosas y estrategias sobre WhatsApp. Entonces, bueno, es importante tener un plan cuando hacemos campaña de mensajes. O sea, si nosotros Facebook, digamos, a nosotros Facebook nos consigue un mensaje, ¿cierto? Que pues se supone que es de un cliente potencial. Entonces, en este caso, digamos que preguntémonos qué le vamos a decir cuando la persona nos escribe, porque después decimos, no, es que no funciona. Sí funciona, lo que pasa es que inventémonos, no sé, inventémonos, digámosle, si nos compra de inmediato o si crea la cita, no sé, si es un negocio estético, si es lo que sea, si usted aparta la cita de inmediato, tiene un 10%
de descuento sobre eso, o sea, tengamos una estrategia lista, porque las personas son, digamos, tienen un comportamiento en el cual no les gusta que las estén molestando por WhatsApp, pero al fin y al cabo ellas nos están escribiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que pues yo le voy a poder seguir enviando mensajes y de hecho aquí he escuchado algo que pues me parece ilógico en el sentido que muchas personas también me dicen, no, lo que pasa es que, digamos, si ella me escribió al WhatsApp, yo no lo quiero seguir molestando en el WhatsApp. No, pero pues es un cliente potencial. Perfectamente podemos seguir enviando la información, podemos hasta un punto en que ya posiblemente nos bloquee. ¿Eso qué significa? Que pues no es nuestro cliente, ¿cierto? No nos iba a comprar, solo está averiguando, ¿cierto? O como por ejemplo he escuchado, no, es que no me escribió y solo me escribió y después no me volvió a escribir y resulta que ustedes le están vendiendo un producto que cuesta 5 o 6 millones de pesos, pues la persona posiblemente no va a tener ese dinero inmediato o el proceso de compra va a ser mucho más largo. Entonces, no, nosotros tenemos que seguir o intentar tener más interacción con esa persona. Entonces, siempre pensemos una estrategia cuando la persona, digamos que, pues como quien dice, nos escribe gracias a la campaña de WhatsApp o nos escribe al Messenger, miremos qué va a pasar después de eso. Entonces, ¿se acuerdan lo del embudo? A los 2 o 3 días le voy a escribir esto, lo voy a escribir esto, lo voy a invitar a mi página web, le voy a seguir dando promociones, etcétera. ¿Listo? Importante esto. Eh, Este es importante y recordemos que esto lo hicimos en clase y es no configurar eventos cuando tenemos una tienda virtual. De hecho, bueno, aquí me fui muy allá, no solo en la tienda virtual. Recordemos que en Facebook yo puedo configurar eventos cuando, por ejemplo, alguien me escribe por medio del botón de WhatsApp flotante. Y es sencillo, con el plugin que tiene WordPress y hace una fusión con la parte de eventos de Facebook. Recordemos que yo creaba varios eventos, ¿no? Y varios de esos eventos eran, por ejemplo, el botón del formulario, Facebook lo detecta como un evento. El botón de WhatsApp, Facebook lo detecta como un evento. El botón de teléfono también lo detectó como un evento, ¿no? O sea, Facebook se da cuenta si a mí me contactan. Facebook se da cuenta también si a mí, por ejemplo, me escriben al WhatsApp. En el caso de las tiendas, recordemos que configuramos si, por ejemplo, las personas, digamos, hacían clic en el botón de agregar al carro de compra. Todos esos eventos son los que alimentan el pixel para después que utilizar la campaña de conversiones y que Facebook me consiga ese cliente potencial o en el caso de las tiendas me consiga ya el cliente, ¿cierto? Facebook lo hace a partir de esos eventos que se configuran acá en el pixel. Entonces, si hizo clic en el checkout, ¿recuerdan que eso lo hicimos? Si hace clic en agregar al carro de compra, si hace clic en contáctenos, es decir, nosotros podemos configurar todo tipo de eventos que le van a dar datos a la parte del pixel, a los píxeles que yo coloco en mi sitio web, ¿cierto? Entonces, bueno, a partir de eso, pues digamos que es importante hacerlo. De hecho, es algo que lo debo hacer sobre todo y pues lógicamente si tengo sitio web, ¿no? O sea, que esto esté lleno de eventos, que Facebook los esté estudiando y después de 3 meses ustedes van a decir, wow, Facebook ya tiene, por ejemplo, 100 eventos. Ahora sí me voy a ir a una campaña de conversiones bien fuerte con mi tienda o con mi página de productos y servicios. ¿Listo? Lógicamente al comienzo pues no va a tener datos, ¿no? Y de ahí se alimenta pues lo que ya hemos hablado, la campaña de conversiones, ¿listo? Bueno, eh, aquí hay otra que pues es un poquito relacionada con lo que estábamos hablando. Tengo mi cuenta de Facebook virgen, mi cuenta de Facebook Ads, o sea, no he hecho absolutamente nada, ¿cierto? Hasta ahora le estoy recargando todo esto y de inmediato me voy al objetivo conversiones. Pues es lo que ya hemos venido hablando, ¿cierto? Sin datos, sin que Facebook ni mi pixel sepa cuánto a mí me cuesta una conversión, qué tipo de público generó esa conversión. Yo me voy de una vez, escojo objetivo conversiones. Bueno, se puede hacer, pero un cliente me puede salir muy costoso, ¿cierto? Me puede salir en 25,000 pesos
por lo menos cuando escojamos este objetivo que hayamos hecho una campaña, ¿no? No vayamos a escoger este objetivo de inmediato. Primero que todo, puede que no funcione. Si su cuenta de Facebook Ads es muy nueva o si no tienen el pixel instalado. Primero, puede que no funcione, ¿cierto? Segundo, pues puede que sencillamente este pixel no les jale ningún objetivo porque él no conoce de nada, no tiene ni idea de nada. Entonces, primero, por lo menos, digamos, ustedes abren su cuenta hoy, 20 de julio de Facebook, o es su primera campaña de Facebook Ads. Por lo menos hagan la primera y envíen tráfico hacia el sitio web, a ver si logran convertir algo así. El pixel por lo menos va a decir, ah, ok, ya me di cuenta qué público objetivo es el que convierte por medio de WhatsApp. Ya me di cuenta qué público objetivo es el que llena la landing page. Ya me di cuenta qué público objetivo es el que agrega el carro de compra y hace checkout, ¿no? Entonces, esto es un error que a veces dicen, no, yo elijo conversiones de una vez. Bueno, pues esto es de mucha experiencia también, ¿no? O sea, ustedes también lo podrían hacer a ver qué pasa, ¿no? Pero no se los aconsejo sin que el pixel tenga tantos datos. Lo dice el mismo Facebook, además. ¿Listo? Aquí hay otro importante, ¿cierto? No tener un llamado a la acción en el anuncio ni en el texto del anuncio. Es decir, ustedes saben que nosotros también tenemos que tener un poquito de persuasión cuando ofrecemos algo y además de eso, si hacemos un anuncio con Facebook Ads o con Google Ads, ¿cierto? Pero pues obviamente nosotros sabemos que no podemos decir, vendemos seguros para vehículos, contáctenos ahora, ¿cierto? Porque, pues bueno, puede que haya personas a las cuales sí las logremos convencer que somos el servicio que ellos necesitan, pero la mayoría pues necesitan tener un poquito más de información, ¿cierto? O sea, vendemos seguros para vehículos, tenemos un 10% de descuento, no sé, afiliamos camionetas, afiliamos vehículos, tal cosa, ¿cierto? Le regalamos el SOA, le regalamos esto, ¿cierto? O cosas como, necesitas un seguro para vehículos, somos tu mejor opción, ¿por qué, por qué y por qué? ¿Cierto? Ahora, la otra es ni siquiera decirle, visítanos ahora, ¿cierto? Si los vamos a enviar a nuestro sitio web, ¿cierto? Yo creo que estos son cosas que ustedes dicen, no, pues obvio, pero son cosas obvias que ustedes la ven en todo momento, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta esto, o sea, pongámosle un poquito, pues también de cuidado a la parte del copy en la publicidad, porque es parte vital de la conversión que vayamos a tener, ¿cierto? Yo creo que les he dicho durante el transcurso del diplomado, pues la segmentación es como un 70% del éxito, ¿cierto? ¿Dónde está el otro 30%? Pues está acá, ¿cierto? En el copy del anuncio que ustedes hagan. O sea, ya les decía yo cuando armábamos esto, ¿cierto? Pónganse en el lugar del cliente a ver qué quiere ver el cliente, ¿cierto? ¿Qué quiere ver el cliente en el anuncio? O sea, como que ustedes, si a ustedes les fueran a vender algo, ¿qué quisieran ver ustedes, ¿cierto? Bueno, aquí hay algo en lo cual pues podemos trabajar, ¿cierto? Bueno, hay otros consejos acá, ya estamos finalizando, ya nos quedan más o menos unos 10 o 15 minutos. Digamos que aquí en la parte email, pues que es otro tipo de canal de marketing muy importante si lo hacemos bien, ¿cierto? Recordemos lo que hablábamos más o menos el día miércoles o jueves, que creo que vimos la parte de embudos de conversión. Hablábamos que, digamos, si nosotros llegamos a tener una base de datos de 5.000 personas, ¿cierto? Eh, pues sencillamente, si esas 5.000 personas las hemos ganado de buena manera, es decir, pagando por pauta publicitaria, además de todo, digamos, haciendo opt-in, o sea, en el momento que tengamos listas de correo perfectamente, perdón, segmentadas, pues ustedes van a llegar a tener una gran ventaja porque esas personas son clientes potenciales de ustedes, ¿cierto? O sea, la persona que se ha inscrito y ha hecho su proceso de opt-in, ¿cierto? Pues esa persona es un cliente potencial a la cual, si bien no es nuestro cliente en este momento, posiblemente va a ser nuestro cliente a futuro, ¿cierto? ¿Por qué? Recuerden que vimos una estrategia similar a lo que decíamos crashing, o sea, enviar correos electrónicos siempre, 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 ¿cierto? Como una espiral. Y eso va a hacer que la persona, digamos,
pues por lo menos en algún momento nos vea como opción, ¿cierto? O generamos tráfico a nuestro sitio web, ¿cierto? Lógicamente, también lo hemos hablado, ¿cierto? No solo intentar vender cosas por medio del email, ¿cierto? También generar contenido de valor, contémosles algo, ¿cierto? Poníamos el ejemplo, digamos, de la contabilidad, de las personas que trabajan como contadores, pues contémosle que ahorita comienzan las declaraciones de renta, cómo es un recibo, bueno, en fin, ¿cierto? Todas estas cosas hacen que, bueno, mejore su parte de email marketing, pero esto es no hacer opt-in. Recordemos que es el proceso por el cual las personas se suscriben completamente a mi lista de correos. Que sí, que yo sí puedo hacer importaciones y que sí puedo hacer, sí, claro, pero la idea es que ellos hagan opt-in porque con el proceso de opt-in ustedes van a lograr pues enviarle correos y que ellos nunca lleguen a la parte de spam de la bandeja de entrada, ¿cierto? Que es lo que más sucede cuando hacemos importaciones de miles y miles de datos de una base de datos, ¿no? Entonces es importante eso también. Otra cosa, digamos que hay un error muy, digamos, recurrente que sucede cuando nosotros, digamos que obtenemos bases de datos, ¿cierto? Y pues comprarlas. No hagamos eso, no compremos bases de datos, porque recordemos que el spam actualmente le genera a la empresa una cantidad de problemas hasta desde jurídicos hasta penales, ¿no? Entonces, como les decía, estos temas de bases de datos que, pues, le vendo la base de datos Strato 6 y esto no lo hagamos, es preferible generar, digamos, de forma limpia nuestras bases de datos y, bueno, en algunos casos, digamos que, bueno, como quien dice, limpiemos esa base de datos, no generemos spam, porque si ustedes compran esas bases de datos, eso es lo que estamos haciendo, enviando la información a quienes no nos han pedido, ¿cierto? Por lo menos que si importan bases de datos, que hayan sido clientes de su empresa, ¿no? Por lo menos, pues por lo menos, ¿cierto? Que en algún momento, así sea hace 15 años, hayan sido clientes, pero no compremos bases de datos de personas que no nos han pedido información. Actualmente las personas son muy delicadas. Una persona que tome una captura del correo puede generarles a ustedes una multa o a la empresa una multa impresionante. Entonces, importante eso. Bueno, acá, digamos que por otro lado, esta sería la 28, me disculpan acá que se me fue el número 27, subestimar el posicionamiento orgánico, es decir, el SEO, ¿cierto? Recordemos que el SEO es un proceso demorado y bastante, o sea, puede estar como mínimo entre 3 meses y hasta más de un año. Pero en el momento que ustedes lo logren, ¿cierto? En el momento que ustedes, digamos, digan, bueno, logré llegar a las primeras posiciones, pues en ese caso, pues van a tener tráfico cualificado totalmente y además de eso, pues estoy seguro que ese tráfico les va a convertir muy bien. ¿Qué sucede con el SEO? Bueno, tiene sus costos, toca paciencia, ¿cierto? Toca optimizar nuestra página interna, ¿cierto? Nuestras páginas internas, nuestra SEO on page, ¿cierto? Y pues digamos que en estos casos, pues bueno, es demorado, pero cuando logremos establecer en el top 10 nuestra palabra clave, pues esto va a funcionar muy bien. ¿Listo? Bueno, recordemos también que no tener una cuenta de Google My Business, pues actualmente si tenemos un negocio que presta cualquier producto o servicio, pues deberíamos tenerlo, ¿cierto? Google My Business, recordemos que es la parte de mapas de Google, ¿cierto? La cual permite encontrar empresas de forma local, ¿cierto? Entonces ya eso también lo habíamos hablado, ¿cierto? Genera tráfico cualificado de forma muy importante, ¿cierto? Como por ejemplo lo que vemos acá, ¿cierto? Seguros para vehículos. Y aquí, digamos, Aseguradora Solidaria de Colombia, pues él va a estar recibiendo, por lo general, tráfico de personas que les interesa estos resultados. ¿En qué sentido? Que él muestra los más cercanos, ¿cierto?
Ahora, ¿por qué no hay uno acá? Por ejemplo, yo que me encuentro en el norte de Bogotá, ¿por qué no hay uno acá? Porque posiblemente las empresas han subestimado esta parte. Él acá debería mostrarme, por ejemplo, algunos que hay en la 134 y todo esto. Si no hay un sitio real, me preguntan por acá. Recordemos que también, digamos, Google permite hacer sitios de forma totalmente gratuita, ¿cierto? Acá digamos, acá en Google My Business, ¿cierto? Es como algo así, por ejemplo. Así, vamos a ver, por ejemplo, pues busco abogados. Los abogados por lo general son personas que no les interesa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Sitio web, pues es un sitio de, digamos, ¿es un sitio de qué? Es un sitio de Google My Business que pues se puede crear de forma muy sencilla y pues este sitio, digamos que es totalmente gratis. Entonces él se soporta sobre un sitio de Google My Business y pues bueno, esas son cosas que se pueden hacer. Si está tratando de posicionar una persona físico o solo es virtual, bueno, por lo general a Google le gusta que sea un sitio físico porque pues precisamente esto es SEO local, ¿cierto? Entonces, digamos que si usted no pone la dirección, pues tienen un punto menos a favor para lograr posicionar, ¿cierto? Entonces, bueno, la idea, lo ideal o la idea sería que tuvieran un punto físico y como les dije, uno de los secretos acá está en tener teléfono fijo, es un punto a favor, ¿cierto? Es un punto a favor. Entonces, no sé si te refieres personalidad, por ejemplo, si es, por ejemplo, como tú, un diseñador de modas o algo así, no, perfectamente también puede aparecer acá, ¿cierto? Pues perfectamente si las personas buscan la palabra diseñador de modas, todo depende, ¿cierto? O un artista, todo depende cómo se quiera presentar acá, porque él les pide un nombre también, ¿cierto? Y al pedirle el nombre, pues lógicamente eso hace que sencillamente, pues si la persona lo busca ahí y encima de todo ustedes hicieron bien la tarea de Google My Business y todo eso, pues perfectamente él va a encontrar esa persona. Si hay muchos homónimos, pues él busca el que haya hecho la tarea. No sé si la mayoría de personas han hecho la tarea, por ejemplo, de establecerse acá, si es que son un artista o una personalidad, ¿cierto? Si hacen la tarea van a aparecer acá, inclusive así estén afuera de la ciudad. Lógicamente en Google My Business se le pregunta a uno, ¿no? ¿Dónde usted presta sus servicios? Si en el caso tuyo, por ejemplo, escoges en todo Estados Unidos, pues quien busque esa palabra va a estar a nivel de Estados Unidos, pues la va a encontrar ahí, ¿no? O pues también tendría que decir Colombia, Perú, Ecuador, pues si uno quiere que lo encuentren ahí, ¿no? Pero si ustedes hacen la tarea de abrirle este perfil a una persona acá, a la persona la van a encontrar, ¿cierto? La van a encontrar necesariamente. ¿Listo? Bueno, este error también que ustedes ven acá en pantalla, ya tranquilos que ya vamos a terminar. Eh, este error que ustedes ven aquí en pantalla, digamos que también sucede muchísimo, que de hecho les he dicho, por favor, si ustedes hacen esto, mejor cierren esa red social. Abandonar las redes sociales. Es un error muy recurrente y lo entiendo por el tema de los recursos, o sea, el tema tiempo, no tenemos de pronto dinero para pagarle a un experto que se encargue de esta parte, ¿cierto? Entonces, digamos que ustedes, como tal, pues digamos que abandonan su red social, es decir, publican una vez al año, su Instagram, la última publicación, o tienen dos o tres publicaciones, o la última publicación fue hace 2 años, en Facebook lo mismo. Esto hace que las personas vean su negocio de otra manera, es decir, que su negocio es un negocio que está abandonado, que es un negocio en el cual digamos que las personas no, no lo atienden, bueno, en fin, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, hacen lo que hicimos que día, abrieron una cuenta de LinkedIn para su negocio, de LinkedIn, me refiero a la parte de negocios, y de pronto ustedes, bueno, la dejaron ahí, ¿cierto? Pues mejor cerrarla o pausarla, ¿cierto? Ponerla como en borrador, que en el caso de Facebook se puede hacer, porque pues esto a nivel de reputación va a afectar el negocio de ustedes a nivel digital también. Entonces,
A menos de que ustedes tengan tiempo o tengan el recurso de estar gestionando las redes sociales, pues digamos, déjenlas, si no, mejor pónganlas en borrador porque pues no tiene sentido uno tener una red social. Y además, como les dije, por favor publiquen como mínimo una vez al mes, como mínimo. Si no pueden hacer eso, va a ser difícil que ustedes tengan un buen proceso a nivel de las redes sociales. ¿Listo? Bueno, por otro lado, esto sería un poco, pues, a nivel de analytics, ¿cierto? Aunque yo lo digo que a nivel de los buscadores, pero si ustedes tienen un sitio web, pues no medir el tráfico desde las redes sociales es un error. O sea, necesitamos saber si esa inversión que estamos haciendo en redes sociales, me refiero a la parte orgánica de las redes sociales, funciona, ¿cierto? Funciona. Entonces, en Analytics siempre estemos pendientes de esto, ¿no? A ver qué tanto tráfico de las redes sociales hacia nuestro sitio web, digamos, tenemos. Además de eso, si no tenemos sitio web, también miremos en la parte de análisis de Facebook qué sucede con mi sitio web. Mi sitio web si tiene o no tiene tráfico, perdón, mi sitio de negocios, mi fanpage si genera tráfico, qué pasa con las publicaciones. En fin, estemos pendientes de ese tema. ¿Cierto? Un error también, si tenemos sitio web, no instalar Google Analytics en el sitio web, ¿cierto? Porque sabemos que es una herramienta en la cual su analítica nos dice exactamente qué sucede en el sitio web, ¿cierto? Entonces es importante, ¿cierto? Es importante que, digamos, instalemos Analytics y que además, pues, hagamos lo que hicimos en clase, ¿cierto? Dividamos esto por paneles, el tema de Analytics, además de eso generemos informes mensuales para no tener que estar metidos ahí, ¿no? Sabemos que somos personas ocupadas, que posiblemente tenemos emprendimientos o tenemos empleos, ¿cierto? Entonces, sencillamente, pues no estar en Analytics semana a semana, muestra a ver qué pasó. Recuerden que podemos generar informes automatizados que se nos envíen semanalmente, el primer día de la semana, etcétera, ¿no? Pero siempre instalemos en un sitio web Analytics, ¿listo? Y sobre todo, pues también segmentémoslo, ¿no? Recuerden la parte de paneles en su ítem personalizado, ¿no? Y también, bueno, este tema que es importante porque digamos que subestimar el poder de un sitio web es algo que lo escucho siempre y pues hay algunos nichos de mercado que lo repiten mucho, como por ejemplo, el, los restauranteros, ¿cierto? Bueno, si lo puedo decir así, o los dueños de restaurantes, ¿cierto? Los dueños de peluquerías, barberías, bueno, hay muchísimas personas que, digamos, subestiman el poder de un sitio web. Y esto es gracioso porque a nivel de Facebook lo subestiman, ¿cierto? Por ejemplo, siempre dicen, no, es que yo lo hago todo por Facebook, ¿no? Y resulta que la verdadera conversión de Facebook está en el sitio web fusionado con el pixel, ¿no? O sea, nosotros a veces pensamos y decimos, ah, bueno, pero como él ya está ganando mensajes por medio de Facebook, ¿no? Recordemos que el verdadero filtro de una persona está por medio, por ejemplo, de un formulario. Si la persona llena un formulario, tiene un interés real, sí, cierto, sobre nuestro producto o servicio. Entonces, la publicidad de Facebook no es solo a nivel interno de Facebook. La publicidad de Facebook, aunque ustedes hagan campañas de mensajes y eso, está en una fusión que ella tiene con el pixel y de los eventos del sitio web. Aparte de eso, el sitio web, pues también digamos que sirve, ¿cierto? Es su vitrina también de presentación. A nivel de tienda virtual, pues también escucho, no, es que yo ya tengo mi catálogo en Facebook, ¿no? En el sitio web es donde debe estar el catálogo, ¿cierto? Y digamos que eso les da a ustedes un nivel de reputación distinto ante otros negocios, productos o proveedores que ustedes tengan en su negocio, ¿no? Entonces esto a veces lo escucho, no, es que yo nunca voy a necesitar un sitio web, ¿no? Jamás. Yo ya vendo por Facebook, bueno, pues si esa es la opinión, está bien, pero el sitio web es importante. De hecho, como les digo, con el sitio web se pueden hacer muchas cosas. La analítica es más perfecta, ¿cierto? Y además de eso, pues lógicamente las personas confían más en una empresa que tenga el sitio web a una empresa que pues no lo tenga, ¿listo?
Entonces, bueno, eso es todo. Como veo que no hay más preguntas, esto sería todo, ¿cierto? Por el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido a este webinar adicional, ¿cierto? No sé si alguien tiene una pregunta o podemos cerrar aquí. Muchísimas gracias. Digamos por esto, gracias por entregar su conocimiento, ¿no, Cristóbal? A ustedes por estar acá, es el agradecimiento. Y bueno, recordemos que todavía, pues